Vamos a conocer de pronto algunos de los proyectos más representativos que hemos tenido en los últimos años y pues conocer un poco de las gestiones que se adelantaron durante la pandemia. Digamos que del desarrollo que se viene haciendo desde la Subdirección de Infraestructura en la Fundación está relacionada con la gestión de equipos médicos, y dentro de todas estas renovaciones no podemos estar exentos de las interacciones con las áreas de infraestructura y proyectos en la institución. Les traigo a colación algunos ejemplos de los análisis que hacemos acá internamente para hacer renovaciones de todos nuestros equipos, pero asimismo dentro de estas renovaciones nosotros vamos a tener una serie de consideraciones para poder implementar estas tecnologías. Este es, por ejemplo, un angiógrafo que teníamos nosotros en la institución. Era un equipo bastante viejo, se había instalado desde el 2005 y se inició un proyecto en julio del 2019, en el año 2019, que es cuando ya nos dejaron de prestar soporte técnico, pues para poder empezar a hacer la renovación del mismo. Pues, ¿qué empezamos a hacer? Primero, pues, evaluar el área, qué era lo que queríamos y cómo íbamos a empezar a implementarlo, y con el apoyo de proyectos y de infraestructura empezamos a hacer unas adecuaciones que vinieron a planearse desde el ingreso del mismo equipo, ya que por sus dimensiones, por el peso, por todo lo que esto representaba, nos llevaron a hacer algunos ajustes dentro de las instalaciones y trabajar sobre algunos horarios que no son habituales para no interrumpir el flujo operacional de la institución. Todo esto son como un poco del paso a paso que se vivió en ese momento, y pues gracias a todo el esfuerzo del departamento en conjunto logramos tener un equipo de estas características hoy en día. Este es un angiógrafo biplano que le da una serie de mejoramientos a la prestación que tiene la institución, pero estos mejoramientos no son solo producto de la renovación tecnológica propiamente dicho, sino que también viene con una serie de adecuaciones locativas y también adecuaciones de los sistemas de apoyo y los sistemas de suministro para estos equipos. Por ejemplo, el menor tiempo de procedimientos en un examen no es posible si no tenemos unos rieles alineados, si los carros no se logran desplazar de forma adecuada, si no se planea adecuadamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura de red para que la comunicación sea lo más efectiva. La reducción de dosis para los pacientes no tendría mayor impacto si no tenemos un blindaje adecuado en nuestras instalaciones, y así evitamos que de pronto personal que esté circundando por fuera de la sala se esté irradiando. Entonces, como podrán darse cuenta, es una interacción conjunta lo que nos permite que realmente los mejoramientos que estamos implementando se logren en buena medida. Otro ejemplo de ello es la renovación que hicimos de un resonador magnético. Es un resonador de 1.5 teslas. Era un equipo que también databa del 2005 su instalación. Como ustedes pueden observar, la imagen que está en la parte superior izquierda es una imagen real del equipo que teníamos hace algún tiempo. Tuvimos que empezar a hacer la evaluación de cómo íbamos a hacer esta renovación. Por la ubicación del equipo sabíamos que el acceso no era sencillo, tuvimos que entrar a consultar en el mercado qué opciones teníamos tanto para ingreso y para la renovación, y dentro de todo lo que se nos presentó, pues vino la opción de conservar el magneto de la marca que teníamos nosotros en ese momento y hacer la renovación sobre la estructura que estaba en ese instante. El análisis, como les mencionaba hace un momento, fue un análisis similar al del angiógrafo. Dentro de las consideraciones, la conservación del magneto, podríamos hacer una renovación del área, más no volverla a reestructurar, y pues se podía hacer una validación de la jaula de Faraday, que es uno de los elementos más importantes de este equipo, y así poder conservar parte de la estructura actual. Eso nos facilitó también pues hacer esta remodelación. Volvemos a los ingresos en las instituciones de salud. Para los que están relacionados con esta industria saben que estos ingresos lo habitual es hacerlo en las noches por todas las operaciones que esto representa y la interrupción que puede representar o la afectación que puede tener con los pacientes. Esto fue como algunas imágenes del ingreso de ese resonador. Esto es parte del proceso de instalación, y como ya ustedes observan, empiezan a considerarse otros aspectos que, digamos, de pronto en un ambiente habitual no es común verlo, o en las instalaciones previas no era habitual verlo, y ya son todas las ambientaciones que con una adecuada gestión arquitectónica se logran conseguir unos espacios un poco más tranquilos para los pacientes, sobre todo en estos tipos de exámenes. Al final esto fue lo que encontramos. Ustedes entenderán, por el campo magnético que ya estaba arriba, pues no podíamos ingresar a tomar las fotos. El techo de esta estructura
pues quedó como lo veíamos hace un momento, es un óleo, no recuerdo el nombre técnico de este elemento, pero pues está un poco más ambientada a lo que hoy en día encontramos en diferentes sectores. Como les decía, pues esto nos lleva a hacer unos mejoramientos que directamente recaen sobre el paciente, pero volvemos a que si nosotros no tenemos una adecuada interacción con estas áreas, si no tenemos unos gases medicinales en la posición adecuada, si no tenemos las tomas necesarias para conectar los equipos médicos, si no contamos con los canales de comunicación desde la plataforma de TI para que del equipo se envíen las secuencias adecuadamente, no vamos a conseguir este tipo de adecuaciones y que los sistemas entren en funcionamiento rápidamente. Otro ejemplo de ello es el PET que teníamos, cumplió su vida útil, iniciamos el mismo proceso de renovación. Esta era la sala que teníamos inicialmente con este equipo. Después de hacer varias revisiones de tecnologías, diferentes proveedores, llegamos a construir una sala de estas características. Acá ya pueden observar la ambientación que se consigue pues inmersa dentro de las mismas salas de examen, y eso ayuda muchísimo a los pacientes. No sé si todos han tenido la oportunidad de tener que recibir un examen de esto, espero que no les haya sido necesario, pero pues realmente es algo que para uno es mucho más favorable tener un estudio en una sala de estas características. Y pues volvemos a ver todas las bondades que nos entrega el equipo, que muchas no solo dependen de cómo está el funcionamiento del equipo propiamente dicho. Ahora, por ejemplo, en este tipo de equipos, nosotros vemos que vamos a tener una reducción de dosis del radiofármaco, es la tercera de las bondades que les estoy mostrando en ese listado. Esto va ligado a una serie de elementos y de espacios que complementan lo que es el PET. Viene ligado a una radiofarmacia, viene a unas circulaciones de pacientes que están con el medio de contraste inyectado, tenemos que hacer unas mediciones de áreas, unos controles. Entonces, todo esto hace parte de la planeación que se tiene que hacer y de las interacciones que debemos cumplir para tener una adecuada gestión de la tecnología y de la infraestructura hospitalaria. Este es otro ejemplo un poco más concreto y más reciente. Este es un telecomando, un equipo de fluoroscopia. Ustedes pueden observar en la esquina superior derecha, esa era la imagen del equipo que teníamos anteriormente. Se hizo una renovación del equipo y pues como se dan cuenta también se cambió la imagen de la sala. Entonces son como de los impactos que estamos teniendo dentro de nuestra infraestructura y como de los más relevantes que habíamos tenido hasta el momento. Aún seguimos creciendo, seguimos trayendo nuevas tecnologías, seguimos implantándola muy de la mano con el área de proyectos y con infraestructura hospitalaria. Y pues estas interacciones no solo se dan en este tipo de momentos cuando estamos renovando, sino también en situaciones como la que se nos presentó con la pandemia. Estos retos, la pandemia para todos representó varios retos, entre ellos pues teníamos que empezar a planear la forma en que íbamos a crecer, y ustedes entenderán que no solo se trataba de crecer en capacidad de atención de pacientes, sino en capacidad de almacenamiento de insumos, capacidad de poder mover unos elementos de un lugar a otro, de hacer los herramientas adecuados. Perdón, y poder nosotros garantizar que toda la planeación se hiciera de la mejor manera. Dentro de los alcances que tenemos en la subdirección está pues todo el tema de inventarios, que también va de la mano de compra, sobre todo para planear las dotaciones y los elementos que íbamos a traer, y necesitábamos espacios. Tuvimos que hacer todo el trabajo de empezar a limpiar áreas que estaban ocupadas por residuos, que creo que en muchas instituciones ocurre, para empezar a despejarlas y empezar a condicionarlas para poder tener nosotros todos esos ajustes y así poder garantizar la recepción de los activos o los elementos con los que íbamos a dotar esas áreas nuevas o los elementos que iban a ser insumos para poder garantizar la atención de los pacientes. Teníamos que programar movimientos de elementos desde unos centros de atención primaria que tiene la institución para así optimizar los recursos que teníamos. Estábamos adquiriendo equipos y las instalaciones de los equipos biomédicos no solo se centran en grandes equipos y grandes modificaciones, sino que también cuando se traen ciertas tecnologías hay que contemplar todos los suministros, lo que es aire, agua, energía eléctrica, capacidad de subestaciones. Entonces son como todas las cositas que empiezan a sumar dentro de toda esta planeación, y por eso teníamos que empezar a hacer una planeación adecuadamente y garantizar todas las interacciones que necesitábamos con los diferentes departamentos. Todo esto nos llevó pues entonces a limpiar todas estas áreas, y pues así como se limpiaron áreas para empezar a tener almacenamiento de elementos, equipos e insumos, también contábamos con unos contenedores que se dotaron pues para empezar a atender pacientes y tener opciones más de crecimiento. Por último, pues les quiero mostrar de pronto un poco el resumen de todos los elementos que se ingresaron a la institución.
Acá estoy solamente relacionándole lo que son equipos médicos y pues ven todos los movimientos que tuvimos durante el 2020 y el 2021 en cuanto a cantidad de equipos y elementos activos fijos como tal. Todo esto lo hacíamos en conjunto las áreas de infraestructura, proyectos, ingeniería clínica y pues también el departamento de compras nos apoyaba con todo lo que tenía que ver con adquisiciones. Esto era un poco de lo que les queríamos compartir el día de hoy. Esto era parte de nuestras experiencias.